Resulta que había un hombre en algún lugar de este planeta Tierra, en algún momento, que tenía una bellísima esposa. No, no estoy hablando de mí, de otro hombre. Este hombre tenía un sobrino, como muchos tenemos sobrinos, y un día cualquiera, así cuando este hombre estaba ya separado de su sobrino por situaciones familiares que siempre suele pasar en la familia, estaba con su esposa y alguien vino corriendo y le tocó la puerta y le dijo: a tu sobrino se lo llevaron prisionero. Pero, ay, nomás, esperen, ¿saben quién se les había llevado prisionero al sobrino de este hombre? Era el ejército de 5 países. En la historia empieza algo así. Habían en ese entonces 4 países contra 5 países que estaban en guerra. Se odiaban, como en este tiempo hay muchos países que se odian. Y resulta que estos países habían ganado la guerra. Estos 5 países que habían hecho guerra, los otros 4 países, habían ganado obviamente uno de ellos. Eran los 4 países que habían ganado la guerra a los 5 países. Entonces, entre los países que habían perdido estaba Sodoma y Gomorra. Y allí, en uno de estos países, vivía el sobrino de este hombre, que al final les voy a dar el nombre. Y estaban siendo llevados prisioneros. ¿Ustedes se imaginan el ejército de estos países ganadores? ¿Cómo eran? No sé si han visto en películas, han visto en muchas ocasiones, ahora que hay muchos videos. Los soldados antiguamente no eran menos fuertes que hoy, más bien creo que eran más fuertes y hasta más temibles. Y el ejército de países que han ganado, de 4 países que han ganado, no era para nada no temibles. Era para poder, ¡wow! Entonces, cuando a este hombre le llega la noticia que a su sobrino le habían llevado ya prisionero estos países que habían ganado, ¿saben qué hizo este hombre? Nada más ni nada menos, atrevérselos. Se le ocurrió la santa idea que a millones de millones en este planeta Tierra ni siquiera se les cruzaría por la mente de ir y atacar y hacer guerra a los ejércitos de estos países ganadores. ¿Y saben con quiénes? Este hombre era millonario en su tiempo y tenía muchos ayudantes, muchos siervos, muchas personas que vivían con él, que en aquel entonces tenían esclavos. Y dijo a todos sus sirvientes: ¿saben qué? A los más jóvenes y a los más fuertes, y escogió a todos ellos y vamos a ir a hacer guerra. Ellos ni siquiera eran un país todavía, eran como una pequeña comunidad, digámoslo así. Y escogió 318 jovencitos para ir a atacar a los países que habían ganado la guerra. ¡Wow! Y entonces este hombre empezó a entrenarlos, a capacitarlos, y yo más o menos imagino las palabras que les decían a estos 318, que cualquiera les llamaría tal vez pelagatos. Atreviéndose de ir a enfrentar a los países que recientemente habían marcado la historia en todo ese lugar, los titulares en todos los periódicos y las noticias principales en todos los canales de televisión de su lugar. Pero este hombre empezó a hablar a sus 318 y dijo: vamos a ir a recuperar a mi sobrino Lot, y el que quiera morirse en esta guerra no está permitido morir sin haber matado antes cada uno al menos a 500 soldados. ¡Wow! Y los 318, ¡sí, señor! Y se van a la guerra. Él y sus 318. Ojo, no les estoy contando una película, no les estoy contando una fantasía, una anécdota inventada. No, es un caso real. Y dice la Biblia, porque ahí está esta historia, que este hombre y sus 318 fueron, y de pronto decidieron atacar a estos ejércitos
innumerables de los 4 países ganadores, que eran soldados entrenados, que estaban entre ellos Jet Li, Bruce Lee, Rambo, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, China y todos los poderosos del mundo de ese momento estaban ahí festejando la victoria y diciendo: nadie es contra nosotros, ningún país podrá contra nosotros. Y después de toda esa celebración se echaron a dormir, y mientras dormían llegó el hombre protagonista de este momento que les estoy contando, y sus 318, y empezaban a trotar en la oscuridad. Empezaban a matar uno por uno las personas que estaban durmiendo. Empezaron por las guardias que cuidaban alrededor, y todos mataban, y de pronto empezaba el alboroto y empezó la masacre. Ustedes se imaginan cómo fue aquella guerra, aventajado tal vez de 100-1. Nadie estaba permitido morirse sin haber matado tal vez a más de 100, de 200. Solamente queda ahora a la imaginación de todos nosotros cómo fue los mínimos o los pequeños detalles de esta guerra. Yo quiero que tú construyas también en tu mente, pero ya estoy imaginando yo a este hombre dando un salto mortal en camillas y cayendo con la rodilla del que estaba durmiendo en el suelo, tal vez uno de los soldados, con el codo matándole al otro y la espada metiéndole al que estaba más allá, y al que se está levantando metiéndose un patadón para atrás. Uy, perdón. Y matando así por minuto a decenas, centenas, y hasta que al final, dice la Biblia, que ganaron la batalla. Ganaron. Él y sus 318 ganaron a los ejércitos de 4 países más poderosos de ese momento. Y rescataron entonces al sobrino que estaba siendo prisionero, y a otros cientos de miles prisioneros más que habían sido tomados de cada país a quienes ellos habían ganado. Y no solo eso, rescataron también todo el botín de lo que estos países ganadores habían conquistado a otros países, y se llevaron el trofeo de países y países y países y países. Volvieron, rescató a su sobrino, y su esposa la estaba esperando. Estoy hablándoles de Abraham. Abraham, nada más ni nada menos. Abraham, que algunos cristianos los conocemos como el padre de la fe. Espero que les haya gustado esta historia. Muchísimas gracias.